Bien, queridos hermanos, estamos por finalizar la clase 3, la clase 3 de hoy, perdón, el apéndice 3, apéndice 4. Vamos a ver esos dos apéndices. El primero, apéndice 3, sobre las deudas para vivienda y el auto. Y el apéndice 4 son errores a evitar en el manejo de mis finanzas personales. Pero, como usted se va a dar cuenta, es básicamente un resumen de algunos de los puntos del libro, que durante el transcurso del estudio nosotros lo hablamos con mucho más detalle, pero no va a estar de más también recordarlo. Así que vamos entonces de lleno. Lo primero, hay un apéndice, esto es algo práctico, referido a las deudas, la deuda de la vivienda y del auto, porque son bienes que podríamos considerar necesarios y por lo tanto eh, muchas veces comprar un- una vivienda o comprar un auto, para la mayoría de nosotros hacerlo de forma en efectivo o teniendo el dinero es muy difícil, sobre todo hablar de una casa, prácticamente, a no ser que sea heredero de mucho dinero. Yo creo que nadie podría hacerlo así. Todos, por lo tanto, recurrimos en ese sentido al préstamo, a los créditos, y en el caso del auto también, por ser cosas bienes materiales que tienen un alto valor, también es difícil a veces poder hacer la compra en efectivo. Entonces, ahí eh, digamos, el recurrir a un préstamo, a un crédito. La lógica la lógica financiera para tomar un préstamo para una vivienda es que el pago, y estas son cosas muy obvias, pero que yo creo que mencionarlas no va a estar de más, que el pago, ¿cierto?, de ese préstamo sea equivalente o incluso menor al que nosotros pagaríamos por un arriendo, ¿cierto? Es decir, si alguien paga 300.000, 400.000, pongamos, por arrendar, y ahora, digamos, él va a estar comprándose algo por 400.000, ya va a estar ganando, porque ese dinero que estaba arrendando no va a volver, no tiene retorno. En cambio, si está pagando un dividendo por 400.000, como sea, está pagando algo que finalmente va a ser de cada uno. Y son cosas que creo que nosotros entendemos la mayoría. Y lo otro es la plusvalía, ¿cierto? Uno compra en determinado momento una propiedad, y luego de los años, generalmente esa propiedad sube. De hecho, estos años acá en Chile se ha visto cómo han subido las propiedades mucho, mucho, prácticamente en todo Santiago. Y también el beneficio emocional, ¿cierto? Uno dice, no es lo mismo a veces emocionalmente decir tengo que pagar el arriendo a fin de mes, que tengo que pagar el dividendo, que va a ser finalmente mi propia casa. Entonces hay unos asuntos allí que son importantes de mencionar. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones que da el pastor referente al crédito o al préstamo que se deben considerar? Aquí están en nuestra presentación. Primero, procurar plazos menores, ¿sí? Mientras menor sea el plazo, menores van a ser los intereses que nosotros pagamos. Y, por ejemplo, al hablar de una vivienda, estamos hablando de plazos de 10, de 15 y de 20 años. em, y después hay un ejemplo ahí, pero básicamente lo que el pastor propone es que no hay tanta diferencia en las cuotas cuando hablamos de 10, 15 y 20 años. Entonces, eso tiene que ser bien, bien calculado. Y siempre procurar, en la medida que podamos pagar, los plazos menores. El segundo punto, intenta entregar el mayor depósito inicial. Bueno, y esto es obligación, ¿cierto? Cuando nosotros vamos a comprar una propiedad, tenemos que haber tenido ahorros, ¿sí? Ahorros para poder acceder. Me parece que hay incluso, no sé, en la actualidad, pero hay bancos que financian 100%. Me parece que ahora no se da mucho esa práctica. Como sea, es necesario, dentro de lo posible, tener el mayor monto, porque eso va a reducir, obviamente, lo que tú vas a deudar, y también va a reducir los intereses que vas a tener que pagar por ese monto. En resumen, dice, mientras mayor sea el depósito inicial, menor es el riesgo financiero que asumo de tener una vivienda financiada. Ah, bueno, y ahí también está ese punto. Porque si tengo que salir por este compromiso, es decir,
algo imprevisto y no puedo seguir pagando, va a ser más fácil. Si tu pie inicial fue mayor, vas a tener, por decirlo así, más, más porcentaje de la propiedad como tuyo. En teoría, entonces, salir de eso va a ser más fácil. Calcula la capacidad de pago según el ingreso de uno de los cónyuges. Esto a a lo mejor algunos de ustedes ya lo sabían, yo no lo sabía, porque como la mayoría de ustedes saben, yo tengo preparación veterinaria, entonces mi área, por lo menos lo profesional, son otras. Y, y esto me llamó la atención. Entonces el pastor da la recomendación de que respecto de la deuda no se estén sumando los dos sueldos, si es que los dos trabajan, sino que más bien estén considerando uno. Y a lo sumo, dice, a lo sumo, considerar un sueldo y la mitad del otro, pero nunca considerar ambos sueldos, porque obviamente alguno de los dos puede quedar sin trabajo y estas deudas para la vivienda son a largo plazo, estamos hablando de 15, 20 años, y es perfectamente posible que uno de los dos pueda quedar sin trabajo. Nunca endeudarse, literal, nunca endeudarse a la capacidad máxima, porque puede venir a la vuelta de la esquina algún imprevisto. El otro punto, respecto de tomar préstamos, considera los otros gastos de la vivienda, además de la cuota. Aunque resulte obvio, ¿cierto? Eh, Hay que pagar contribuciones. A mí siempre se me olvida, eh, se me olvida que tengo que googlear cuándo se pagan las contribuciones, y ahí me las pongo a pagar. Eh, Eso se tiene que pagar, no es alternativo, a no ser que tu propiedad sea menor que un monto o algo así, pero en general la mayoría de nosotros pagamos contribuciones quienes estamos pagando, financiando nuestras viviendas. Y en el caso, por ejemplo, en departamento, los gastos comunes. Esas son cosas que vas a tener que pagar sí o sí, aparte, ¿cierto?, de la cuota de la casa. Entonces, eso debe ser considerado, porque no es apelable, digamos, no es alternativo, se tiene que pagar. Hay conceptos adicionales que se tienen que pagar. Otro punto respecto del pedir préstamo es entender que la primera vivienda es solo la primera vivienda. Y bueno, ¿a qué hace referencia esto? A que uno quisiera una casa con patio, con suficientes habitaciones para los hijos, con espacio, etcétera. Y obviamente eso muchas veces escapa a nuestras posibilidades de pago. Y como escapa a nuestras posibilidades de pago, podemos incurrir en decisiones poco sabias y terminar tal vez tomando un préstamo para una vivienda que en realidad no teníamos la capacidad de pagar. Y eso obviamente nos va a pasar la cuenta en algún punto. Por eso el pastor dice, sí, primero está la posibilidad de acceder a una casa que quizás no es todo lo que tú esperabas, hazlo. Una vez que tú termines de pagar eso, se podrá, bueno, los bancos ahí ofrecen también, entiendo, diferentes métodos y cambiarse a otra casa un poco más grande o con mejores prestaciones. Pero es como no ser demasiado ambiciosos con la primera casa. Es un poco el punto del pastor. Evita penalidades por amortización anticipada. ¿Qué significa esto? Que hay ciertos contratos que te imponen una penalidad en términos de dinero monetario si es que tú quisieras pagar con anticipación esa casa o quisieras abonar al total de la deuda, tú quisieras abonar, entonces hay ciertas cláusulas que dice que están en los contratos, debiésemos entonces leerlas, ¿cierto? Y saber si existen, porque también representa un beneficio. Si en algún momento, por ejemplo, recibimos un monto de dinero significativo, poder ir a pagar la deuda, ¿sí? Porque eso también va a reducir el tiempo bueno, no necesariamente el tiempo, pero va a reducir los intereses, a reducir los intereses de la deuda como tal. Entonces, también es un beneficio. Se pueden eh, eh, reducir o ahorrar más bien intereses. Y bueno, aquí hay un análisis que que el pastor ofrece, ¿cierto? Respecto de los montos a 10, a 15 y a 20 años. Hay una comparativa allí. El monto es el mismo, la tasa anual es la misma, lo que cambia arriba, ¿cierto? Son los años y la cuota.
La cuota en el caso de 10 años es de 1.860. El caso del préstamo 2 a 15 años, 1.477, y en el caso 3, 1.302. Y uno mira esto, claro, y los montos en general no cambian tanto, ¿cierto? Pero cuando vamos nosotros a los intereses pagados, por ejemplo, abajo, en el 10 años son 48,8, en el 15 años son 77,2, y a 20 años es un 108,3. Y ahí sí se empieza a notar, ¿cierto? La diferencia significativa que existe entre tomar un crédito a 10 y a 20 años. Em, bueno, aquí también, yo no sé si fue mi caso particular, pero a veces los bancos, según tus papeles, no es que te den tanta posibilidad. A lo mejor en República Dominicana funciona un poco más flexible el asunto, pero en mi experiencia, por lo menos, que tampoco es una experiencia tan transversal, porque yo la saqué como comerciante, y cambia si tú eres, digamos, empleado de una empresa, es más fácil. Pero al menos en mi experiencia no es que tú pudieses escoger a tu discreción. Así que esto yo lo menciono porque obviamente hay una realidad, me imagino, que es común a distintos países, pero también hay diferencias en distintos países. Me da la impresión, estoy especulando. Pero un poco basado en lo que me pasó a mí. Am, la última recomendación, ¿cierto? Tan frecuentemente como sea posible, abona el préstamo más allá de lo establecido en las cuotas. Es lo que yo mencionaba un poco antes. De esta manera acortarás el plazo y con ellos, y pagarás menos intereses durante el plazo del préstamo. Es decir, si usted recibe un monto de dinero, conversa ahí con su ejecutivo bancario si existe la posibilidad de el monto que usted está deudando, ¿cierto?, pueda ser reducido. Existe esa opción. Si es que existe esa opción, si es que usted no firmó, y los que aún no han entrado en esta dinámica de compra de una vivienda, para que lo tengan en consideración. Respecto del tema del auto, es más o menos similar. Solamente hay algunos cambios, ¿cierto? Considerar un auto usado, dice el pastor, de unos 2 años, puede significar una disminución del costo de ese auto en un 35%, y muchas veces las automotoras los consideran como, o son sujetos de crédito, digamos, los autos, puedes pagarlo también a través de un crédito. El considerar el valor de la reventa, tiene que ver muchas veces con la marca, o con la cantidad de autos de esa marca que exista. Obviamente, si hay más autos de esa marca determinada, va a ser más fácil venderlo y va a ser más rápido, ¿sí? Dice, si además en algún momento no puedes pagar el financiamiento que adquiriste para el vehículo, tener uno que tenga un buen valor de reventa te ayudará a venderlo más rápido, ¿sí? Al igual que en el caso de la vivienda, buscar que el depósito inicial, lo que acá llamamos el pie, sea lo más alto posible, porque obviamente se reduce de lo que resta por pagar. Y en lo que resta por pagar es donde nosotros pagamos en el fondo donde pagamos intereses. Entonces, allí ser bastante sabio, y, y utilizar el mayor monto posible también para el pie. Considerar el costo de mantenimiento del auto, ¿sí? Hay diferentes marcas. Pienso yo, otra vez especulando, que entre más autos hay, más repuestos llegan de ese auto. Por lo tanto, debe ser también ser un auto que mantenerlo debe ser más fácil, especulando. No sé si hay algún mecánico entre nosotros podrá aseverar o desmentir lo que yo estoy diciendo. Amortizar lo que puedas. Bueno, lo mismo. Amortizar significa que si usted tiene un dinero extra y si no hay penalidades, o si esa penalidad es baja, la que usted firmó en su contrato, eh, conviene también poder pagar de manera anticipada. Ese es el apéndice 3. Como usted puede ver, son cosas muy generales que a lo mejor muchos de ustedes ya saben y manejan. Entonces tampoco quise detenerme mayormente, porque
es como la aplicación de lo que hemos conversado durante todo el libro. El apéndice 4, como anticipé, es básicamente un resumen, y este es un artículo que se publicó en Coalición por el Evangelio, escrito por el mismo pastor. Por lo tanto, cuando uno lo lee, básicamente ve que es como un apunte muy específico de lo mismo que él trató en el libro, de forma mucho más expandida. Pero con todo lo vamos a hacer, lo vamos a recorrer principalmente como una ayuda de memoria de lo que hemos visto. El punto número 1, vivir al límite, ¿sí? Eh, Vivir al límite. ¿Qué significa esto? Que nos gastamos todo. O sea, si usted recibe 100, usted se gasta los 100 y llega a fin de mes sin nada y sin dinero para un imprevisto, por ejemplo. Aquí el pastor cuenta, como muchas veces él ha oído, pastor, todo estaba bien hasta que se me dañó el auto, hasta que se me enfermó un hijo o mi padre, o hasta que hubo que comprar una bomba nueva de agua, etcétera. No preví la situación y por eso estoy en déficit. La realidad es que el déficit más bien tiene que ver con la suposición de que siempre todo va a estar bien, de que nada va a cambiar. Y eso es una especulación que escapa a nuestras posibilidades, a lo que nosotros podemos manejar. De allí la necesidad, ¿cierto?, de ahorrar, de no vivir al límite de lo que nosotros ganamos, sino que estar por debajo de ese límite y prever y saber que los imprevistos vendrán. Y la mejor forma de estar preparado para ellos es tener, no vivir al límite y también, en consecuencia, tener capacidad de ahorro. Error de cálculo. El error de cálculo básicamente tiene que ver con lo que veíamos la semana anterior. Es cuando no hay un presupuesto. Tú no sabes muy bien ni lo que ganas ni lo que gastas. Entonces, como no sabes lo que ganas y lo que gastas, eso provoca un desorden. Y como hemos visto y repetido durante este texto, eh, el problema del mal manejo financiero es un problema de carácter, es un problema en el corazón, en nuestro corazón. Y tenemos que recordarnos cuántas veces sea posible, amados hermanos, que los recursos que nosotros tenemos no son nuestros. Los recursos económicos, el dinero, los bienes materiales, no son nuestros. Solo somos mayordomos, somos administradores de los recursos que el Señor nos ha dado, y eso nos pone en un escenario de tener claridad respecto de lo que Él nos ha dado y cómo lo estamos gastando. Ahí está el tema del presupuesto. Así que tenemos que cuidarnos con ese error de cálculo, y la mejor manera de enfrentarlo tiene que ver precisamente con lo que veíamos la semana anterior. Un presupuesto bastante realista de lo que ganamos y de lo que gastamos. 3, suponer que si tengo, puedo. ¿Quién no ha caído en esto, hermano? ¿Quién no ha caído en esto? Eh, Ahora el pastor dice, yo puedo tener el crédito, incluso el dinero para comprar algún bien, pero el hecho de que yo lo tenga no necesariamente implica que yo deba hacerlo. Y también lo vimos en algún capítulo, ¿cierto? Dios da recursos para propósitos muchas veces distintos al de nuestro propio disfrute. Y yo a veces pienso que los recursos tienen que ver con mi disfrute solamente. Adicionalmente, dice el pastor, los recursos que Dios nos ha dado, o más bien prestado, para que nosotros administremos, tenemos que cuidar cuál es nuestra motivación. Si yo voy a comprar algo, ¿cuál es mi motivación? ¿Cuál es la motivación? Si mi motivación es pecaminosa, debiese yo no hacerlo, básicamente. Y, tener, digamos, delante del Señor un corazón sincero. Porque, por ejemplo, si la motivación de adquirir un bien es exponer mi éxito, porque me muevo por lo que otros piensen de mí, o a veces incluso gastamos por ansiedad,
o incluso solamente para tener algo nuevo. Ahí entonces la necesidad de preguntarnos qué es lo que nos mueve, qué es lo que nos motiva a adquirir algo. Porque, otra vez volviendo al punto, debemos un poco limpiarnos de esa idea de que si tengo, puedo, ¿sí? Y es una idea muy peligrosa hoy en día porque los bancos, hermanos, y nos llenan de ofertas de crédito en general. Entonces tú puedes estar pensando que, bueno, ahí está ese dinero que me están ofreciendo y yo quiero, qué sé yo, adquirir un bien material, pero si la motivación para adquirirlo es una motivación pecaminosa, más vale arrepentirnos a tiempo. ¿Ok? Dar lo que sobra, bueno, dar lo que sobra. ¿A qué nos referíamos esto? A la actitud de generosidad residual, ¿sí? Si me alcanza, voy a compartir con otros. Si me alcanza, voy a ofrendar. Y generalmente la generosidad ni siquiera la ponemos como parte de nuestro presupuesto. Por eso que gastamos todo o determinamos todos nuestros gastos, y como no está incluido eso, sencillamente no se hace, porque nuestra generosidad es residual, y eso no debiese ser así. O sea, tenemos un llamado en la Escritura, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo habla de los macedonios, ¿cierto? Dice que ellos compartieron con los hermanos de Jerusalén más allá de sus posibilidades. Es decir, no, ellos no dieron residualmente, ellos no dieron de lo que les sobraba, ellos dieron más allá de sus fuerzas, más allá de sus capacidades. La generosidad cristiana, más que residual, ha de ser prioritaria, ha de ser intencional. ¿Ok? Y para que eso suceda, necesariamente nosotros debemos incorporarlo como un ítem más dentro de nuestro presupuesto. El último punto, pensar en la deuda como una oportunidad. Sí, pensar en la deuda como una oportunidad. Otra vez, lo decía recién, los bancos nos bombardean con sus ofertas. Entonces, si bien, y lo dijimos en un capítulo, el endeudarse no es un pecado en sí mismo, pero ahí es donde tenemos que examinar nuestro corazón, nuestras motivaciones, como decíamos recién. Lo que sí es cierto es que endeudarse muchas veces no es lo más sabio, ¿sí? Y ¿por qué? Lo veíamos también recién, el endeudarse necesariamente trae intereses y supone esclavitud. Esto también lo hablamos en un capítulo, ¿cierto? Eh, Supone un tipo de esclavitud en el sentido de que si yo, me, si yo tomo un préstamo, voy a estar por un periodo, depende del tipo de crédito que sea, ¿cierto? Un crédito de consumo, voy a estar por al menos 1, 2 o 3 años teniendo que pagar eso, ¿sí? Y eso va a condicionarme. Y por eso el pastor en ese capítulo hablaba de que es una especie de esclavitud, no como en el tiempo, ¿cierto?, de los esclavos, pero sí me mantiene un poco sujeto. En segundo lugar, dice él, debilita nuestro dominio propio. Porque claro, eh, ¿por qué voy a esperar o por qué voy a seguir ahorrando para este objetivo si en el fondo el banco me ofrece el dinero ya y lo puedo tener, en lugar de tenerlo en 2 años, lo puedo tener ahora mismo? Porque el dinero el banco me ofrece el dinero. Entonces hay una falta de ejercicio de dominio propio, ¿sí? De dominio propio y de la ansiedad que me genera el tener eso. Y ahí hay que ser absolutamente honestos y pedirle al Señor también nos dé una mirada objetiva. Ahí yo creo que en ese punto fallamos mucho, hermano. Nuestra objetividad generalmente opera bien hacia terceros, pero con nosotros mismos somos bastante subjetivos, somos bastante más flexibles. Entonces en el asunto financiero, por eso probablemente también fallamos mucho, porque hay mucha subjetividad en la mirada que uno hace. Eh, Como que pretendemos tener la razón y muchas veces no es así. En tercer lugar, la deuda hace conjeturas sobre el futuro, ¿cierto? Y eso, según la palabra, es pecado, Santiago 4, 13 al 16. Lo mencionábamos recién, en el sentido de que no voy a tomar esta deuda, voy a tomar esta mensualidad
para tener esto que lo quiero tener ya, pero en estricto rigor, tú no sabes si podrás contar con ese dinero durante todo el tránsito de esa deuda. Entonces es una conjetura, ¿cierto? De que el futuro lo estás controlando tú, cuando en realidad no lo sabemos, ¿sí? No lo sabemos, estamos en manos de Dios y es por eso que requerimos ser sabios en el uso de nuestros recursos. Bueno, ahí en realidad yo creo que este apéndice 4 eh, fue mucho más profundizado durante el desarrollo del libro, así que estoy bien contento de haber podido terminar este texto, hermanos, y espero sea de bendición. Vale la pena oírlos, los que a veces transitan, bueno, ahora hay algunos en teletrabajo, pero ya algunos ya volvieron a la presencialidad en lo laboral, en los tránsitos. Hoy escuche las clases, escuche el libro, se compartieron varias definiciones y conceptos que vale la pena repasarlos y que van a estar en nuestro canal de YouTube. También recomiéndelo a otros hermanos cristianos que usted conozca, que pudiese serles útil, digamos, el material. Así que damos gracias por este texto, gracias al Señor por el pastor Héctor. Eh, yo había pensado incluso en invitarlo, pero después me arrepentí. Me arrepentí. Así que damos gracias al Señor por este paso, por este texto, y bueno, le pedimos al Señor nos siga ayudando y, y dando claridad respecto a este método que ahora estamos utilizando para la enseñanza. Así que vamos a dar por cerrada esta clase.